Alabado sea el Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes. De verdad, qué alegría compartir a través de estas ondas televisivas la palabra de Dios, la fe en ese en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy vamos a estar hablando sobre un evento trascendental, ¿sí?, que va a cambiar la vida de los primeros discípulos de Jesús. Y si nosotros pues meditamos sobre este evento, también va a cambiar nuestras vidas. Es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a su gloria, al cielo, donde Él realmente debe de estar. Pero en este momento, antes de hablar sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, antes de compartir sus muchas preguntas y respuestas que vamos a darle con el favor de Dios, y también pues compartir también la oportunidad de hablar en vivo y en directo con algunas personas que nos quieren llamar, vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Vamos a disponernos para en este momento entrar en una relación profunda con ese que con brazos abiertos nos espera. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que nos dé su Espíritu Santo para que nosotros también, encaminándonos en el camino de Jesús, que es el camino de la victoria de la vida, podamos un día abrazarle en ese abrazo eterno que es el cielo. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Bendito seas, Padre Santo, porque tenemos una meta, Señor. Tenemos un propósito en nuestra vida. Tenemos una razón para vivir. Mucho más allá de buscar el alimento diario, mucho más allá de trabajar muchas horas al día, mucho más allá de buscar la paz en este mundo, mucho más allá de ayudar a los nuestros y a otras personas a ser cada día un poquito mejor, mucho más allá de encaminar nuestros pasos en el camino de la victoria y de la vida que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Tenemos una meta, Señor, y esa meta es conocerte a ti como tú nos conoces a nosotros. Amarte a ti, mi Dios, con la misma fuerza, con el mismo poder con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Rendirnos, mi Dios, a ti por amor, como tú en Jesús te rendiste a cada uno de nosotros hasta las últimas consecuencias. Gracias, Señor, por esta meta que no tiene límites, por esta meta que va a ser eterna, que es eterna, por esta meta que por amor tú deseas por sobre todas las cosas, que podamos ya estar unidos a ti, que podamos estar contigo, Señor. Esa mamá, ese papá que deja a su hijo ir, a su hija ir, porque va a estudiar o porque va a hacer un trabajo especial o porque va tal vez a buscar otros caminos. Pero ¿cómo añora ese papá, cómo añora esa mamá el momento de regreso de su hijo, de su hija? Así contigo, Señor. Añoras nuestro regreso. Añoras el momento en que podamos estar juntos para toda la eternidad. En ese momento, Señor, en ese banquete maravilloso en que el novio y la novia estarán juntos para siempre. El novio que es Jesucristo y la novia que es tu iglesia, Señor, que somos todos nosotros, unidos, mi Dios, compartiendo ese pan maravilloso que da vida, ese pan que nunca termina, que es el mismo Jesús que se nos ha dado su vida completa. Y particularmente en cada Santa Comunión, en ese pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre. Señor, qué hermoso, esa dádiva recíproca de amor en que tú te nos darás completa y totalmente y para siempre. Y nosotros, oh Dios, responderemos a tu amor amándote eternamente, amándote sin límites, sin condiciones, amándote como tú nos amas a cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, el deseo de tus hijos que están escuchando estas palabras, de ponerte a ti como centro, como Señor de sus vidas, mi Dios, en este día santo, de tomar la decisión más importante de sus vidas,
que es caminar en el camino de la victoria, en el camino que da la vida, en el camino que nos lleva a la meta que tú tienes para nosotros, ese camino que es Jesús y esa meta que es el cielo. Bendice, mi Dios, santifica, Señor, llena, mi Dios, del poder y de la presencia de tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, a través de este programa, en este día y para siempre. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Qué rico, hermanos, estar un ratito así, aunque sea pequeñito, en la presencia de Dios. No dejen de hacer eso. Todos los días, y si pueden, varias veces al día, sintonizarse con Jesús, sintonizarse con Dios, porque es de esa manera que nosotros vamos a crecer en santidad y vamos a alcanzar esa meta, que al fin y al cabo es unión con Él para siempre, en el cielo. Jenny de Perú está esperando unos resultados médicos, pide por más fe y confianza en el Señor. Jenny, que el Señor te bendiga y que los resultados pues sean favorables, que tú estés completamente bien para gloria a Dios. Y si hay algo que resolver, pues que a través de la sabiduría que Dios imparte a los médicos que te están atendiendo, pues que puedan hacer todas las cosas bien para gloria a Dios y para que tú puedas estar completamente sana. Rosalba de Queens, New York, sobreviviente de cáncer y pide oración por su recuperación, ya que tendrá una operación. Y saludos al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Roxana, que Dios te bendiga y que el Señor te limpie, te sane, te libere de todo mal, especialmente de cualquier célula cancerosa. Griselda de Oklahoma pide por Zenaida, es diabética, le amputarán una pierna, también por ella que tiene la glucosa alta en su sangre, que el Señor les bendiga en abundancia y que el Señor estabilice el grado de glucosa, la cantidad de glucosa que ustedes tienen y que pueden estar perfectamente saludables. Perdón. Héctor de Mexicali, en México, pide por su familia para que haya concordia y entendimiento y también por el mismo. Que Dios te bendiga, Héctor, y que tú seas un instrumento de sanación, de paz, de unidad entre los miembros de tu familia. Que el Señor te dé la fuerza para así hacerlo. Francisca de New York pide oración por la familia Siri Peña y dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, Francisca, y que bendiga a toda la familia que tú tienes en tu corazón. Freddy de Boston pide oración por la salud, la conversión y la sanación y la liberación de su hogar. Que el Señor te bendiga, Freddy, y de nuevo tú también, que seas un instrumento de paz y de unión entre los miembros de tu familia. Y también por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor y del equipo de EWTN y Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga en abundancia y que supla sus necesidades, ustedes que han escrito a través de la página de Facebook, y que pues créanme que sus oraciones las tenemos muy presentes en nuestros corazones y en pues las oraciones de cada día que hacemos, que elevamos al Señor. Y hablando de elevación, en estos días celebramos una fiesta muy importante, una fiesta en que la iglesia conmemora pues aquel hecho fabuloso en que Jesús, después de hablarle a sus discípulos, en que Jesús, después de darles una misión maravillosa, y la misión que Jesús le da a ellos es la siguiente, dice: recibirán fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos, dice el Señor. Serán mis testigos, serán mis cartas de recomendación, dirá el Señor. Serán mis instrumentos para que el mundo conozca la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo. Serán mis testigos en Jerusalén, es decir, comenzando en casa, tal vez lo más difícil. Es decir, predicar en casa, ayudar a otros a conocer al Señor en casa es lo más difícil. Por eso Jesús decía, nadie es profeta en su propia tierra. Pero sin embargo, dice él, hay que comenzar en casa. Hay que transmitir la fe comenzando en casa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, entre esposos, etc. Y después dice, en toda Judea, ir más allá, en Samaria, ir más allá, y hasta los confines de la tierra serán mis testigos. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento? Jesús asciende al cielo.
En el momento en que les dice a ellos, ustedes ahora van a ser mis testigos, como que los deja solos. Y me imagino que ellos se quedan mirando, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Se quedan mirando a las alturas y ven como Jesús es cubierto por una nube. ¡Qué maravilloso! La nube en la Santa Biblia representa la presencia de Dios, el resguardo de Dios, el cuidado de Dios, la cercanía de Dios. Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20, cómo los israelitas saliendo de la tierra de esclavitud, Egipto, hacia la tierra prometida, van en alguna forma cubiertos por una nube. Y los egipcios no pueden alcanzarlos porque ellos van protegidos por Dios. Bendito sea Dios. La nube representa la protección de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, el ángel Gabriel le dice a María Santísima, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Serás cubierta con la sombra del Altísimo. De nuevo, la nube, la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que los discípulos experimentan, que Jesús es como que cubierto por una nube. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser elevado él mismo, al ascender al cielo, a la gloria de Dios, regresa al lugar que a él le corresponde como Dios. Pero no solamente regresa a él, sino que regresa con una multitud de personas. Nos dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, versículo 8, que nos dice, nos habla acerca de cómo Jesús regresa, pero regresa ya con un sinnúmero de personas. Dice aquí la palabra de Dios, subió a las alturas y llevó a los cautivos y dio sus dones a los hombres. Cuando Jesús va al Sejol y las puertas del Sejol se abren, es decir, el lugar donde estaban los justos, y los lleva a la misma gloria de Dios. Qué hermoso, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 al 3, no teman, es decir, no tengan miedo. Qué hermoso. La palabra de Dios dice que no se turbe tu corazón. Hay gente que se siente terriblemente compungida cuando se enfrentan a la muerte. Y la muerte, claro que es difícil. La muerte, claro que es dura. La muerte, claro que es dolorosa. Pero dice el Señor, voy a mi Padre. El Señor sube a los cielos con su propio poder. ¿Para qué? Para prepararte una mansión. Para prepararte un lugar de gloria. Para prepararte la meta que Dios tiene en su corazón y en su mente para ti, y es que puedas experimentar la totalidad de su amor, de su presencia, de su paz incondicional, ilimitada, a su lado para siempre en el cielo. Voy a preparar una mansión para ti. Jesús había señalado el camino. Jesús es el camino cuando estaba aquí en la tierra. Jesús se convierte en el camino entre nosotros y la misma gloria de Dios. Jesús asciende a su lugar que es de Él porque Él es Dios, que es el cielo. Pero en ese transcurso de su ascensión, prepara el camino para ti, para mí, para que nosotros un día tengamos esa mansión en el cielo. En ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni depresión, ni tristeza, sino que gozo y felicidad eterna, que es unidos a Cristo Jesús y en Cristo Jesús unidos al Padre y al Espíritu Santo para toda la eternidad. ¡Ah! Bendito sea Dios. Qué tremendo evento. Qué tremendo evento que ha transformado la desesperanza del mundo, que no tenía remedio porque todos hemos pecado y nos hemos apartado de la gloria de Dios. Y es Jesús quien se hace puente, se hace camino entre nosotros y el cielo, a través de su ascensión a la presencia del Padre.
Para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Houston, Texas. Alba, ¿me escucha? Alba, ¿me escucha? Hello, Alba. Sí, Ay, Alba, ¿cómo está? El Señor le bendice. gracias al Señor, bien. Bendito mi Dios, bendito mi Dios. Adelante con su pregunta, Alba, por favor. Sí, fíjese, primeramente le quiero hacer una pregunta, ¿cómo, personal, cómo puedo educar yo a mi hija en su adolescencia? ¿Qué edad tiene tu hija, Alba? Ella tiene 11 años. ¿Y cuál es el problema? Es que ella está bien rebelde, está bien contestona, está bien malcriada y haciendo cosas que no tiene que hacer, agarrándome dinero, y mintiendo muchas veces. Ok. Lo primero que todo, Alba, debes de sentarte con tu hija después de haber orado y pedirle al Señor que te dé palabras para no lastimarla, pero sí para que ella entienda que lo que está haciendo está mal. Y si ella sigue ese camino, pues va a tener funestas consecuencias en su vida, ¿no es cierto? Y decirle que toda acción tiene una consecuencia, que no eres tú quien la vas a castigar, pero si ella hace tal cosa, este va a ser su castigo. Y si hace esta otra cosa, este va a ser su castigo. Entonces, si ella quiere vivir castigada por sus propias acciones, que entonces ella decida qué clase de vida ella quiere. Pero si al mismo tiempo ella hace cosas buenas, cosas positivas, tú le vas a dar un premio. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que haga algo bueno y tú haces una listita de las cosas malas que tú ves que ella hace, y cada vez que ella va a hacer una cosa mala, que ella sepa que esa cosa mala que ella va a hacer tiene una consecuencia, tiene un castigo, pero si hace algo bueno, va a tener un premio. Entonces, haz tú esa listita en oración antes de hablar con ella y le dices, mira, esta es la situación que vamos a enfrentar de ahora en adelante. Yo te amo, yo quiero que tú seas una persona de bien, y porque quiero que seas una persona bien, aquí están las listas de los castigos que vas a tener si haces las cosas mal hechas, y si haces las cosas bien hechas, aquí están los premios que vas a tener. Así que tú decides, es tu vida, es tu decisión. Yo simplemente te estoy presentando la opción que tú puedes tener en tu vida de acuerdo a lo que tú hagas. Y creo que eso va a ayudar bastante, porque los niños a la edad de 9 años en adelante se vuelven bastante rebeldes. No es el único caso, tu caso. Yo conozco muchísimos papás que están en la misma situación que tú, pero que a través de una corrección sana, los hijos cambian y pueden crecer de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que papá y mamá desean para el bien mejor de sus hijos. Así que no te des por vencida, no te desesperes. Ora mucho y pide al Señor discernimiento para que Él te siga guiando y te siga mostrando el camino para ayudar a tu hija, para que sea una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿a qué se refiere cuando se dice sin pecado concebida? Ninoska. Ninoska, muchísimas gracias. Se refiere a María Santísima. María fue concebida sin pecado original. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a la primera carta, vamos a ir mejor a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, el versículo 18 en adelante, vemos como a través del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hay una consecuencia, hay una repercusión en toda la sociedad y en todas las generaciones. Y dice la palabra de Dios comenzando con el versículo 18. Pues sí es verdad que una sola transgresión hecha por una sola persona, quiere decir en este caso Adán, en este caso Eva, acarrió sentencia de muerte para todos. Acarrió sentencia de muerte para todos, una decisión mal tomada. ¿Y cuál fue la decisión mal tomada? Desobedecieron a Dios.
desobedecieron a Dios. De nuevo, toda acción tiene una consecuencia. En este caso, la consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres no solamente tiene repercusión en la vida de estas personas que cometen este pecado, esta desobediencia, pero tiene repercusión en sus hijos, sus nietos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es igual que una piedrecita que tú tiras en una laguna y comienza a haber ondas, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo malo, las ondas se multiplican en una forma nociva. Y cuando hacemos algo bueno, pues también las ondas se multiplican en una forma favorable, en una forma bendecida. Y continúa la palabra de Dios diciendo, asimismo, la reabsolución merecida por uno solo, quien es ese Jesucristo, procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también la obediencia de uno solo, una multitud es constituida justa, es decir, santa. Bendito sea Dios. Es a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se entrega en obediencia total a la voluntad del Padre que nosotros somos salvos. Tenemos la oportunidad de un día estar en la meta que Dios tiene para nosotros, que es el cielo. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios nos habla del pecado y cómo el pecado hace que Adán y Eva pierdan el paraíso, pero sin embargo hay una mujer que se convierte en la enemiga de Satanás y dice el Señor, pondré enemistad entre tu ser, es decir, la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia, es decir, los que siguen a Satanás, y la descendencia de la mujer, que al fin y al cabo es Cristo Jesús, y toda la iglesia que queremos de verdad imitar al Maestro. Y la palabra de Dios entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, habla de que María es la esclava del Señor, la que se somete completa y totalmente al Señor y no comete pecado porque ella es inmaculada, y no solamente desde el momento de su concepción, pero a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque María es la enemiga de Satanás y por lo tanto María opta libremente por no cometer pecado, sino por ser obediente a Dios, haciendo en todo momento su santa voluntad, porque ella se considera ninguna otra cosa, sino que la misma esclava de Dios. Es lo que significa concebida inmaculadamente o sin pecado, pero su vida toda fue una vida de entrega, de sometimiento a la voluntad de Dios. Y ojalá que nosotros tomemos la decisión de hacer lo mismo. ¿Por qué no? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y que recibimos sobre todo a través de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, podemos caminar en santidad e imitar a María. En estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sé que el perdón existe y que Dios nos manda perdonar a los que nos ofenden. Mi esposo me ha sido infiel reiteradamente. Él es muy creyente y practicante. ¿Cuántas veces debe uno perdonar? No me canso de orar para que Dios tome el control, pero la mayor parte del tiempo siento que lo mejor es separarnos, ya que todo eso realmente me hace sentir menos. Anónima. Anónima, tu esposo es muy creyente y práctico en su fe. No creo. Es decir, hay dos caminos. Sí. Deuteronomio 30, 19, lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo hasta que ya no tengamos aire en los pulmones. O seguimos a Jesús de verdad, o seguimos el camino de la muerte, que al fin y al cabo es el camino de Satanás. Y Jesús lo dice. En Apocalipsis 3 dice, o fríos o calientes, los tibios, ¿qué cosa? Los expulso de mi boca. Y el ser infiel a su cónyuge es caminar en el camino de la muerte. Por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que barras la iglesia, por mucho que limpies los candelabros de la iglesia, es decir, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de hipocresía. Y la palabra hipocresía viene de falsedad, de ese que tiene una máscara, ¿sí? Del tiempo de los griegos cuando hacían sus dramas y demás. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué puedes hacer tú? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 22, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? No, Jesús le dice, no, 7 veces no, 70 veces 7, es decir, siempre.
Y Jesús quiere en estos momentos que tú perdones a tu esposo. ¿Pero qué significa perdonar? Significa que no vas a guardar rencor contra él, significa que no le vas a desear ningún mal, significa que no vas a tomar ningún tipo de venganza en contra de él. Pero no significa que vas a aceptar lo que él está haciendo. Porque si bien es cierto que Dios nos ama como pecadores, Dios aborrece el pecado. Y hay una gran diferencia entre los dos. ¿Qué haría yo en tu situación? Primero que todo, orar muchísimo por paciencia, porque tú tienes todo el derecho de decirle 4 cosas y herirlo en la misma forma en que tú te sientes herida. Yo te felicito porque no has hecho eso, por lo menos por lo que nos estás diciendo a través de tu correspondencia. Y después de orar, ¿qué haría yo? Pues me sentaría a hablar con él y le diría que así no, así no. Es decir, tú estás dispuesta a ayudarlo, tú estás dispuesta a buscar pues ayuda espiritual para él. Y si él realmente pues es creyente, como tú dices, si realmente él quiere practicar su fe, él tiene que tener un cambio, él tiene que tener una conversión genuina en su vida, si no, pues al cielo no va a ir. Es decir, una de las cosas que San Pablo habla en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, lo primero que menciona es la fornicación. Y la fornicación es todo tipo de acto sexual fuera del matrimonio sacramental. Entonces, ¿dónde está él? Que tú estás dispuesto a ayudarlo porque lo amas y dile así, yo te amo. Y si te ha aguantado todo este tiempo es porque te amo, pero yo no quiero seguir aguantándote en esa situación porque al fin y al cabo tanto pecado tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Y yo he estado aguantándote la pata y tú has hecho lo que a ti te ha dado la gana. Y yo no sé si tú me has transmitido alguna enfermedad venérea, si, ¿verdad? Y además de eso has dañado profundamente mi corazón y has hecho de nuestro matrimonio una burla. Entonces, si él está dispuesto a buscar ayuda, habla con tu sacerdote, pídele que te ayude. Y no solamente buscar ayuda espiritual, pero también ayuda psicológica. Ustedes necesitan, él necesita salir de ese vicio del sexo desmedido. Y también tú necesitas sanar tu corazón. Y tal vez tus hijos, si están con ustedes, necesitan también sanar. Y tiene que haber un proceso de sanación, tanto espiritual como emocional. Y si él está dispuesto a pasar por todo ese periodo, bendito sea Dios. Si no, le dice, mira, mijito, pues aquí en este momento separamos nuestros cuerpos. No te vayas tú de la casa, no te vayas tú. Porque quien ha cometido el pecado es él. Él es el que se tiene que ir. Y si él no está dispuesto, pues que se vaya. Pero si está dispuesto a un cambio genuino, el Señor, si bien es cierto, aborrece el pecado, nos da otra oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. Y si puedes hacer lo mismo con la gracia y el poder de Dios, te felicito porque eso sería lo mejor. No permitas que Satanás te robe lo que Dios te ha dado, que es tu propia familia. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿puede uno confesarse con un sacerdote vía internet? Quiero confesarme, pero me da vergüenza tener frente a mí al sacerdote. Me he confesado de otras cosas, pero no he podido de este pecado. Gracias, Maritza. Maritza, primero que todo, quiero felicitarte por tu deseo de hacer las cosas bien hechas, pero también recordarte que si tú confiesas ciertos pecados y otros no los confiesas, pues esa confesión no es válida, porque al fin y al cabo pues estamos mintiendo. Y no estamos confiando en la misericordia de Dios, que es al fin y al cabo quien perdona y quien nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. El confesarse vía internet o por carta o a través de otra persona no es válido tampoco. Es como decir, bueno, pues yo te voy a dar la comunión, pero te la voy a mandar por correo. ¿Qué te parece? Yo te voy a dar la comunión, pero te la voy a mandar por correo. ¿Qué pensarías si yo te digo una cosa así? Es ilógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la comunión hay que recibirla de manos del ministro que al fin y al cabo está actuando en persona Cristi, en persona del Señor Jesús. Lo mismo con los demás sacramentos. Sacramentos a distancia no se puede. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, versículos del 11 al 24, pues vemos como el hijo pródigo tiene que tomar una decisión.
no manda un mensajero para decirle, oye papá, perdona mis pecados, mira, perdona que te he dado la espalda, que te he traicionado, dame una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. No, el hijo pródigo, ¿qué hace? Dice la palabra de Dios, toma la decisión, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Entonces es algo personal, no es algo como que a distancia, porque a distancia nunca va a tener el mismo impacto que cuando tú se lo dices a la persona, te pido perdón. No es lo mismo que cuando tú le dices a un fulano, oye, dile a mi papá o dile a la persona con quien he pecado que me perdone. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces Dios es un Dios personal y Dios se manifiesta personalmente. Entonces, para que nosotros podamos recibir la manifestación del perdón de Dios, del amor de Dios, tenemos nosotros que enfrentarnos a Dios. A ese Dios que, si bien es cierto, es infinitamente justo, es un Dios que es infinitamente misericordioso. Y quiero decirte que, si bien es cierto que sí, a veces cuesta confesar los pecados, y especialmente algunos pecados, nos da vergüenza. Como decía San Agustín, el demonio nos quita la vergüenza para pecar. Es decir, pero sin embargo, cuando tengo que confesar el pecado, como que me pone la vergüenza y me hace prácticamente imposible que confiese algunos pecados. No permitas que Satanás te quite el privilegio de poder sacar toda la basura que tienes por dentro. El sacerdote no está ahí para juzgarte. El sacerdote está ahí para ser simplemente un medio de reconciliación entre Jesucristo y tu persona y la iglesia, que al fin y al cabo es el cuerpo místico de Jesús. Ánimo, adelante, y vas a ver qué bien te vas a sentir una vez que eches afuera toda esa basura que has acumulado por dentro. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos una llamada, es anónima, vía telefónica, así que adelante, por favor, bienvenida. Padre Pedro, lo felicito por su programa. Muchísimas gracias. Me encanta oír sus consejos. Muchísimas gracias. Le estoy hablando de aquí, desde la ciudad de Maryland. Ay, qué bueno. Baltimore, Maryland. El estado de María. De Baltimore, ajá. Amén. Hace muchos años estuve en una fuerte depresión, la cual quedé diagnosticada por toda la vida para tomar medicamentos, y sin eso no puedo dormir. Siempre que voy a los retiros pido con mucha fe a ver si me veo liberada de esos medicamentos y nada que pasa. ¿Qué me aconsejan? Es que mi fe está tan pobre que Dios no me escucha. Otra cosa muy importante para mí y que me marcó para toda mi vida fueron 2 abortos. No hay día del mundo en que yo le pida a Dios un milagro de que me dé esos 2 babies de regreso para yo consagrarlo al Señor. Yo lo bauticé con el nombre de Jesús y María. Amén. Pues quiero decirle que sus bebés, dice la Santa Iglesia Católica, que por la acción salvífica de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, esos bebés están gozando de la plenitud de la gloria de Dios. Usted no tiene ya que preocuparse de eso. Ya el Señor, si usted se ha confesado, el Señor le ha perdonado. Y es un grave pecado, y no podemos así como que descartar a la ligera. Es un gravísimo pecado porque es el dar muerte a una criatura indefensa en el vientre de la misma mamá. Pero también es importante que usted reconozca que ya eso pasó. Y si usted se ha confesado y ha hecho una buena confesión, ya el Señor la ha perdonado y le ha dado la gracia para comenzar de nuevo. Lo importante, anónima, es que usted tome la decisión de perdonarse usted misma, que le pida al Señor la gracia para perdonarse usted misma, que usted vaya a un sacerdote y le pida al sacerdote que le ayude a ser liberada de esa atadura que usted tiene con que Satanás le está quitando la paz. Satanás es el que nos quita la paz. Y por lo tanto, pues cuando nos quita la paz, nos sentimos que estamos en una turbulencia, un torbellino del cual no podemos salir. Y si hay salida, y su nombre es Jesucristo, lo que Jesús hace cuando aquellos discípulos están mar adentro y de pronto una tempestad terrible, ¿qué es lo que hacen? Acuden a Jesús. Y Jesús, que parecía que estaba dormido, que no escuchaba la plegaria de sus discípulos, se levanta y calma todo y todo vuelve a la paz. ¿Por qué? Porque Jesús es paz. En lo que se refiere a su depresión, mire, hay diferentes razones por las cuales uno se deprime, y entre ellas puede ser por imbalance en ciertos fluidos del cerebro,
o puede ser porque usted ya se siente mayor y se siente inútil, o porque usted se siente sola. Pueden ser un montón de factores, o todos ellos combinados en una forma u otra. Puede ser también falta de fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Yo lo que le invito a usted de nuevo, que vaya donde un sacerdote de su confianza, que le haga una profunda oración de sanación interior, que usted saque tal vez algunos traumas o todos los traumas que usted tiene dentro de usted mismo. Y todos tenemos traumas, todos tenemos momentos en que nos hemos sentido heridos profundamente, y eso nos causa nerviosismo, nos causa ansiedad, nos causa sentimientos de incapacidad para mejorar nuestra situación. Y también pues nos causa tener menos fe, porque nos preguntamos dónde está Dios en los momentos que más necesitamos de Él. Así que busque auxilio en la iglesia. La iglesia le va a proveer con los necesarios medios para que usted pueda tener esa paz que usted tanto anhela. Y va a ver cómo va a poder dormir como una bendecida niña recién nacida en los brazos de su mamá o de su papá. Sí, porque Dios lo que quiere es su propio bien, su propia felicidad. Y Dios quiere que usted siga buscándolo, sabiendo que Él está siempre con brazos abiertos, dispuesto a recibirle. Cuente con estas oraciones. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero quiero dar el número telefónico para que ustedes nos llamen. Es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a esa pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto tenerles. En estos momentos una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una comunidad en la que participan mis padres, hay un miembro que dice que expulsa demonios. Él nunca va a misa, pues dice que no sirve, que la Eucaristía no tiene valor, ya que en el juicio Dios preguntará cuánto se ha amado a los hermanos, por lo que prefiere ayudar a los demás. Denos un consejo, Alberto. Tengan muchísimo cuidado con personas así, porque primero que todo, el decir que expulsa demonios, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién le ha dado autoridad a él para expulsar demonios? La iglesia es tan cuidadosa que una persona, un sacerdote que se dedique con la facultad del obispo de ese lugar a expulsar demonios tiene que pasar por un proceso de formación. No cualquiera venir y en el nombre del Señor Jesús. Eso no es, porque se hace más daño que bien. Decirle a una persona que tiene tal demonio, que tiene posesión satánica o algo así, puede causarle un daño irreparable, porque entonces esa persona piensa que ya no hay esperanza y que todo está perdido. Hay que tener mucho cuidado. De nuevo, ¿con qué autoridad esta persona expulsa demonios? No tiene autoridad ninguna, porque Jesús no se la ha dado personalmente, y menos aún la iglesia, que es la encargada de distribuir las gracias que el Señor nos da, es decir, las fuerzas, los poderes que el Señor nos da para hacer obras en su nombre, y las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Pero si ni Jesús ni la iglesia le ha dado ese poder o esa autoridad, ¿de dónde la saca? Entonces, si no lo saca de Dios, ¿de quién lo saca? Hay que tener muchísimo cuidado. Lo segundo que está diciendo que es totalmente ilógico, sin sentido, que la misa no tiene valor. Entonces lo que hizo Jesús con sus discípulos en la última cena, que realmente es el mismo acto de Jesús en la cruz, en el Calvario, que da su vida, entonces eso no importa. Lo que importa es expulsar demonios. Es antibíblico totalmente lo que está diciendo.
Si quieres más información, por favor, lee la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, en que San Pablo habla de la importancia de la Eucaristía. Y tanto así que dice, si nosotros comemos y bebemos de ese pan eucarístico, de ese vino eucarístico, es decir, de ese alimento que es la misma vida de Dios, si no lo recibimos dignamente, es decir, en estado de pecado, estamos forjando nuestra propia condenación, dice San Pablo. Porque ahí está Dios. ¿Y cómo vamos a recibir a Dios, que es el todo puro, todo santo, todo limpio, y nosotros impuros y llenos de pecado? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, es decir, no podemos nosotros escuchar a cualquier persona que al fin y al cabo nos va a apartar de la verdad. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, vamos a ver un momentito si la encontramos aquí, rapidito, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y en sus enseñanzas dadas a nosotros por la misma iglesia, entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Qué hacer en esta situación? Primero que todo, decir a tus papás que están en el grupo equivocado y escuchando a la persona equivocada. Y segundo, hablar con el sacerdote de la parroquia. Él tiene que saber. Él tiene que saber lo que está pasando. Yo imagino que él no lo sabe, pero él necesita saber para poder actuar, porque al fin y al cabo son sus ovejas, las ovejas de su rebaño particular, y él tiene que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, va a venir el lobo y va a matar las ovejas, sacándolas del rebaño y haciendo que se pierdan, como lo más probable que en estos momentos esté el perdido. Muchísimo cuidado, hermanos, con las voces que nosotros escuchamos y las enseñanzas que aceptamos como venidas del mismo Jesús. Para nosotros saber si algo es verdad o no, tenemos que escuchar la voz de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, que al fin y al cabo son las mismas enseñanzas de Jesucristo, y para eso instituye su iglesia, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Cuenta con estas oraciones. Tenemos una llamada telefónica de Jenny desde New York. Jenny, ¿me escuchas? Sí, padre. El Señor te bendice, Jenny. Jenny. El Señor le bendiga. Igualmente, Jenny, bienvenida. Adelante, por favor. Sí, padre, mi pregunta es ¿por qué Jesucristo resucitó hasta el tercer día? ¿Por qué resucitó hasta el tercer día? ¿Cómo es eso? No entiendo la pregunta. ¿Por qué Jesucristo resucitó hasta el tercer día? Porque Él lo había prometido: destruyan este templo, es decir, destruyan mi cuerpo y al tercer día resucitaré. La pregunta que tienen muchas personas, Jenny, es si realmente Él es muerto el Viernes Santo a las 3 de la tarde, y si realmente Él se ha enterrado, pues a esa hora, quiere decir que del viernes al sábado es un día y del sábado al domingo es otro día. Entonces son 2 días, no 3 días. Yo creo que por ahí va tu pregunta. Si esa es tu pregunta, tenemos que trasladarnos al tiempo de Jesús y a la cultura hebrea. Para los hebreos, desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 6 de la mañana era un día, y así sucesivamente. Si a Jesús lo matan a las 3 de la tarde del viernes, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde es un día para los judíos. De las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado de la mañana es otro día, y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es otro día, y después, ese es el sábado, y después el domingo de las 3 de la tarde hasta la mañana siguiente que Jesús resucita es el tercer día. Así que el viernes se cuenta como un día, el sábado se cuenta como otro día, y el domingo, aunque haya sido solamente la madrugada, se cuenta como el tercer día. Entonces Jesús resucita el tercer día, y Jesús pues cumple lo que ha prometido
que si destruyen su templo, es decir, si quieren matarlo y Él permite que la muerte toque su cuerpo, pero a Él no lo pueden matar como Dios porque Dios no puede morir. Él se va a dar vida a sí mismo como Dios al tercer día. Y como Dios, Él va no solamente a resucitar, pero también va a ascender a los cielos. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sufro de depresión y ansiedad y mucha gente me dice que esa enfermedad no es buena, sino que la pone el diablo. Le pido a Dios que me ayude. Hay días en que pierdo la fe y me siento mal. Ayúdeme, se lo agradezco de corazón. Marisela. De nuevo, como hablamos con la hermana anteriormente, la depresión puede ser causa de un sinnúmero de factores que nos llevan a sentir que nuestra vida no tiene sentido, que carece de propósito, que ya somos unos inútiles, que nos servimos, sobre todo cuando una persona comienza a ser un poco viejita, así como el padre Pedro, pues entonces para muchos empiezan a pensar que ya los hijos no los quieren, que ya están solos, que no hay esperanza para ellos. Perdón, o cuando hay una enfermedad de la cual pues uno piensa que no puede salir. Hay tantos factores, o también puede ser situaciones pues patológicas, ¿no es cierto? Problemas en el cerebro, de la función de los fluidos, etc. Puede ser también a consecuencia de algunas enfermedades que la persona queda como que sin defensas, queda sin fuerzas para seguir luchando. Pero ¿qué es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, en el versículo 4? San Pablo nos habla de la importancia de poner nuestra mirada en Jesús. San Pablo estaba pasando por una situación muy difícil. San Pablo estaba en la cárcel y él sabía que su muerte, su martirio venía pronto. San Pablo se pudo haber deprimido terriblemente, pero no lo hizo. ¿Qué hace San Pablo? Pone su mirada en el Señor, en ese que da la paz. Y yo le recomiendo a usted que vaya a ver un sacerdote que le pida que ore por usted, que le ayude a liberarse de todos sus miedos, de todas sus ansiedades, de todas sus inseguridades y que usted pueda recuperar la paz que el Señor le quiere dar. Y San Pablo dice entonces, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos porque el Señor está cerca. No se inquieten por nada, dice el San Pablo, en el nombre del Señor. Qué hermoso que mirando al Señor, que poniendo nuestra confianza en el Señor, estemos conscientes de que nuestra barquita no se va a hundir y que de la mano de Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Jesús metió los dedos en los oídos del sordo mudo y tocó con saliva su lengua, pudiendo solo ordenarlo para que quede sano? Esto está en Marcos 7:33. Hugo. Muchísimas gracias, Hugo. Es interesantísimo este pasaje y yo les invito para que ustedes con tiempo lo lean en sus casas. Está tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 hasta el versículo, diría yo, 37. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Aquí hay una persona que en alguna forma representa a todo el pueblo de Israel. Aquel hombre era sordo, no podía oír, y era mudo también. Nos dice la palabra de Dios en el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, el capítulo 8, versículos del 11 al 12, dice que llegará un día en que la gente no va a escuchar la palabra de Dios. Llegará un día en que la gente va a estar tan adormecida, metida, enfrascada en el mundo, que ya no va a escuchar la palabra de Dios. En Israel, en los tiempos de Jesús, se hablaba de que por 400 años Dios no había hablado a través de un profeta. Dios no había hablado a través de un profeta, que los cielos estaban cerrados. Y es precisamente cuando Jesús es bautizado por Juan, que los cielos se abren, dice la palabra de Dios. En Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Los cielos se abren y se escucha, tal vez por primera vez en mucho tiempo, la voz de Dios. Este es mi hijo, este es mi hijo. Se escucha la voz de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que tendrán hambre de la palabra, pero no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Y dice, entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán.
porque desafortunadamente cuando uno toma la decisión de apartarse de Dios, cuesta, hermanos. Se puede, se logra con la fuerza y el poder de Dios, pero cuesta. Mientras más ancho sea el trecho entre la vía de Dios y la vía del mundo, más difícil es de ir de un lugar a otro. Así que tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús saca a este hombre de la multitud, porque en la multitud hay bulla. Y cuando hay bulla es muy difícil o prácticamente imposible escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? Cuando estamos constantemente escuchando, cuando estamos hablando no podemos oír, porque estamos ya pensando lo próximo que vamos a decir. Y si hay muchas personas hablando a la misma vez, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Entonces lo saca de la multitud. ¿Y qué es lo que hace? Mete los dedos en los oídos de aquel que representaba a todo el pueblo. Dios va a intervenir en su pueblo. Dios va a hacer que el que estaba sordo, el pueblo de Dios que no podía escuchar, escuche por primera vez la voz de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hace después? Agarra saliva de él, como diciendo, yo te voy a dar la fuerza, el poder de mi ser va a emanar fuerza, autoridad, poder, para que tú también puedas no solamente escuchar, pero hablar mi palabra, para que el mundo crea. Y eso es lo que hace Jesús. Da saliva. ¿Y por qué saliva? Porque saliva es lo que lubrica las cuerdas vocales para que uno pueda hablar. Si tú no tienes saliva, llega el momento que no puedes hablar. Yo tengo que estar tomando agua casi todo el tiempo cuando estoy hablando, cuando estoy predicando, porque si no, no puedo hablar. Entonces, eso es precisamente lo que hace Jesús. Jesús se da de sí mismo. Jesús interviene en la historia del ser humano para nuestro bien, para que nosotros, escuchando la palabra de Dios, no solamente podamos vivirla, pero podamos predicarla a otros, para que ellos también, al igual que nosotros, puedan oírla y puedan salvarse a través de la intervención de ese que viene para ser nuestro camino y nuestro Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. ¡Qué poderoso mensaje! Ojalá que lo puedan leer detenidamente y leerlo no solamente una vez, pero varias veces y preguntarle al Señor, ¿qué me estás diciendo tú a mí particularmente con este pasaje? El domingo 16 de mayo, con el favor de Dios, voy a estar en Union City, en New Jersey. Domingo de Milagros con Neil Vélez y los Misioneros de Jesús en el Centro Guadalupe. Para más información, por favor, llamen al número telefónico 201-348-2900. 201-348-2900. Y con el favor de Dios, del 21 al 22 de mayo voy a estar en Bogotá, en Colombia, con la Asociación de María Santificadora. Para más información, comuníquense por favor con Gladys Hernández al correo Gladys con Y, deh@ams.org.co. Y también el 4 y 5 de junio, con el favor de Dios, voy a estar en Boca Ratón, en Florida, con el ministerio Ámame. Para más información, comuníquense con el diácono Woody al correo amameus@aol.com. Y del 25 al 26 de junio voy a estar en Arlington, Virginia, en el Congreso de Familias de la Renovación Carismática. Y para más información, por favor, comuníquense con Jesús Villanueva al teléfono 301-806-7653. Y el 30 de julio, con el favor de Dios, en Nueva Orleans, en el Sábado de Milagros. Así que no se pierdan estos eventos si están cerca de esas ciudades. Que el Señor los bendiga en abundancia, y por siempre los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.